Muy buenos días, amables ministros, colaboradores, damas y jóvenes presentes y los que están también en otras naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy, primer sábado del mes, es una bendición grande estar todos los ministros reunidos para escuchar y compartir unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en segunda de Corintios capítulo 5, dice: capítulo 5, verso 14 en adelante, de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14 en adelante, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje nos muestra el apóstol San Pablo que uno murió por nosotros, el cual llevó nuestros pecados y los llevó lejos, los regresó al originador, que es el diablo. Y por consiguiente, quedamos libres del pecado. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su muerte en la cruz del Calvario, Él quitó
el pecado del mundo. Y le ha dado a todo ser humano, a toda la humanidad, le ha dado un lapso de tiempo que corresponde a la dispensación de la gracia para la predicación del Evangelio de Cristo, del Evangelio de nuestra salvación, para que toda persona pueda escuchar y saber lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al morir. Él murió como pecador al tomar nuestros pecados, y por cuando la paga del pecado es muerte, la muerte vino sobre él. Y así él quitó el pecado del mundo. Esta buena noticia, en donde se nos da a conocer que Él nos ha perdonado y con su sangre derramada en la cruz del Calvario ha quitado el pecado, y por consiguiente hemos obtenido un perdón divino, perdón de Dios, desde el reino de Dios, desde tu reino celestial. Al dar este lapso de tiempo que comúnmente se conoce como la dispensación de la gracia para la predicación del Evangelio de Cristo, en donde se da a conocer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, con lo cual nace la fe de Cristo en el alma del ser humano. San Pablo, hablando del Evangelio de Cristo, dice que no se avergüenza del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios, potencia de Dios, y esto es para salvación. El Evangelio de Cristo es para salvación. Son las buenas nuevas de paz y vida eterna para el ser humano. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios. Dice el apóstol Pablo, y por consiguiente, en la palabra revelada del Evangelio de Cristo, se abre el corazón, entra esa palabra revelada y nace la fe de Cristo en el alma para recibir la salvación y vida eterna. Porque el perdón que Él ha otorgado, como dijo en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese perdón se hace efectivo cuando la persona lo acepta ese perdón de parte de Cristo. Mientras no has recibido, no has aceptado ese perdón al recibir a Cristo o recibiendo a Cristo, ese perdón todavía no es efectivo en la persona. Piense usted puede escuchar
que le tienen, que usted tiene un cheque que le ha dado el gobierno, pero hasta que usted no lo busca, hasta que usted no lo tiene en la mano y lo cambia, no es efectivo ese cheque. Tiene que hacerlo efectivo tomándolo, aceptándolo y cambiándolo. Porque mientras lo tenga sin cambiar, tiene el dinero, pero tiene que cambiarlo, tiene que usarlo. Y así el perdón de parte de Dios por medio de Cristo se hace efectivo en el ser humano, aceptando ese perdón, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Dios abrió una brecha en la mitad de la semana número 70, de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 21 al 27. En los días que Jesús comenzó su ministerio, estaba comenzando la semana número 70 de la profecía de Daniel. Esas 70 semanas de años, son 490 años. Cada semana tiene 7 años. Cuando Cristo está comenzando su ministerio, se está viviendo en la semana número 70. Los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Por lo tanto, allí está comenzando el año de esas 70 semanas, el año 484, le sigue el 485, le sigue el 486 y ahí, a la mitad de esa semana número 70, que son 3 años y medio, a los 3 años y medio de ministerio de Jesús, o sea que comenzaría entonces en el año 483 esa semana, y luego comienza la semana número 70. O sea que la semana número 70, al tener 7 años, ya el año 483 llega a su final y tiene que comenzar el año 484, 485, 486, 487, 488, 489 y 490. O sea que está comenzando la semana número 70 por el año 484, el comienzo del 484, alrededor de ese 484, de esas 70 semanas de Daniel. Pero la Escritura dice en Daniel capítulo 7, capítulo 9,
capítulo 9, verso 25 en adelante, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Y 69 semanas transcurrirían dice: se volverá a edificar. Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 69 semanas. Pero el Mesías príncipe tenía que estar en la tierra ya, haber crecido para poder comenzar su ministerio. Pero hasta el Mesías príncipe comenzar su ministerio, transcurrirían primero 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, en la semana número 70, se quitará la vida al Mesías. O sea que en la semana número 70, que vino a ser a la mitad de esa semana, le fue quitada la vida al Mesías. Recuerden que esa semana número 70 es la semana mesiánica, la semana de y para la venida del Mesías a Israel. La vida al Mesías le tenía que ser quitada. ¿Por qué? Porque él tenía que quitar el pecado, y como tenía que quitarlo era por medio del sacrificio suyo, muriendo por nuestros pecados y con su sangre derramándola para limpiarnos de todo pecado, lo cual fue tipificado en el sacrificio del macho cabrío, de la expiación del día 10 del mes séptimo de cada año, conforme a Levíticos capítulo 23, versos 26 al 29. Y también conforme a San Mateo capítulo 26, versos 26 al 29, donde Jesús tomó el pan, partió en la última cena, dio a sus discípulos diciendo: comed del todos, porque esto es mi cuerpo. Está representando su cuerpo en el pan. Y luego toma la copa de vino y da a sus discípulos diciendo, habiendo dado gracias, y dice a sus discípulos: tomad de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahí podemos ver todo lo relacionado al nuevo pacto y el sacrificio correspondiente al nuevo pacto, la sangre correspondiente al nuevo pacto, que quitaría el pecado del ser humano. Porque la sangre de los animalitos no podía quitar el pecado porque no tienen alma, y por consiguiente el espíritu no puede regresar al creyente. Pero
El Espíritu de Cristo, sí, viene el creyente bajo el nuevo pacto. Y el creyente ha quedado limpio de todo pecado. Bajo el pacto antiguo solamente eran cubiertos los pecados de las personas, pero permanecían allí. Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, los pecados de todos estos creyentes del antiguo pacto fueron quitados cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Pues estaban solamente cubiertos con la sangre de los sacrificios que ellos habían efectuado. Y ahora, en el nuevo pacto y bajo el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia, Dios le ha dado un tiempo a los seres humanos para que escuchen la predicación de la paz de Cristo, nazca la paz de Cristo en el alma de la persona, crean y lo reciban como Salvador para obtener así el perdón, recibir el perdón que Él ha otorgado para toda persona, para todo ser humano. Es como hacen las naciones, que dan una amnistía en donde la persona, si es para entregar armas de fuego, no importa que esa arma de fuego él la haya comprado ilegalmente o la haya robado, no importa cómo la obtuvo. La entrega porque en esa amnistía se le ha otorgado, digamos, una liberación de toda responsabilidad. O sea, un perdón. No le van a preguntar dónde la compró, quién se la vendió, hay que hacer una investigación. No, nada de eso, porque es una oportunidad en un tiempo que le llaman amnistía para los que tengan armas que quieran entregar sin que corran el riesgo de responder por algún problema de esa arma. Y por eso es que en ese tiempo muchas personas entregan armas que tienen en la casa y no saben cómo salir de ellas y aprovechan esa oportunidad. Lo hacen para que salgan de esas armas de fuego y si quieren tener una, que la obtengan legalmente. También para cuando se le debe al gobierno asuntos de impuestos al gobierno, también hay temporadas que algunos gobiernos dan la oportunidad de que paguen la deuda sin pagar intereses. Piense usted una persona que deba
$5,000, que eso es el principal, y lleve 20 años sin pagar, ¿a cuánto subió esos $5,000? O sea, le dan la oportunidad y salió del problema. Así, hay muchas oportunidades. Les ofrecen cuando dan una amnistía para cierta cosa, algún gobierno. Y el gobierno de los cielos y de la tierra le ha dado una amnistía a la humanidad para que quede libre de sus pecados, para que la deuda quede salda para la persona, como acogiéndose a esa amnistía del reino celestial. Aceptando esa amnistía es aceptando a Cristo como único y suficiente Salvador. No hay otra forma en que el ser humano tenga la oportunidad de obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado y ser reconciliado con Dios y obtener vida eterna. No hay otra forma. No hay otra forma ni siquiera para orar a Dios, solamente por medio de Cristo. Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dice San Pablo. Y el mismo Cristo, hablando para las personas que quieren acercarse a Dios, quieren llegar a Dios, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra forma, no hay otro camino para llegar a Dios, solamente hay uno, y es el Señor Jesucristo. Y no hay otra puerta para entrar a la vida eterna, al reino de Dios, sino una sola puerta. Cristo dijo, le cité capítulo 14, verso 6 de San Juan, y ahora en San Juan capítulo 10, verso 9 dice, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Está comparando al ser humano con ovejas. Es donde él habla acerca de las ovejas, y por eso él dice también: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. San Juan capítulo 10 también. Y el mismo capítulo 10, de verso 27 en adelante, dice Cristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y yo, una cosa somos, dice Cristo. Ahí mismo, San Juan capítulo 10, el verso 30, es que dice: el Padre y yo una cosa somos. ¿Dónde estaba el Padre? En Él. Y ahora es que Cristo en su cuerpo físico era la semejanza física de Dios, y Cristo en su cuerpo angelical, que es el Espíritu Santo, que es el ángel del pacto, es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios. Tan sencillo como eso. Así como usted y yo somos alma, espíritu y cuerpo.
Así como Dios tiene un cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, llamado el Espíritu Santo, el cual es Cristo en Espíritu Santo, en cuerpo angelical, usted y yo tenemos un cuerpo espiritual también, parecido a nuestro cuerpo, pero de otra dimensión, llamado el ángel que tiene cada persona. Eso es el espíritu que tiene cada persona, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y así como nosotros tenemos un cuerpo físico de carne, Dios tiene un cuerpo físico también, llamado Jesús, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario, resucitado, glorificado y sentado a la diestra de Dios en el cielo. O sea, que Dios tiene y está con su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, con el cual estaba sentado en el trono eternamente, y luego que Cristo subió al cielo glorificado, ahora Dios tiene su cuerpo físico llamado Jesús, con el cual está sentado en el trono. Cristo dijo que se sentaría a la diestra de Dios, allá en el cielo, en el trono de Dios. Aún en el libro del Apocalipsis, Él lo confirma. Él confirma que lo que fue dicho en Romanos, en San Marcos, San Mateo también nos habla de lo mismo, pero en San Marcos nos dice capítulo 14 de San Marcos, verso 61 en adelante, dice: más él callaba. Esto fue cuando estuvo siendo juzgado por el concilio del Sanedrín. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo las nubes del cielo. Y luego en San Mateo, capítulo 26, verso 64, nos habla de lo mismo. Jesús le dijo, le preguntan, capítulo 26, versos 63 en adelante, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en el capítulo 28 de San Mateo, verso 16 en adelante, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban.
¿Y por qué sería que dudaban que fuera él? Si había estado con ellos 3 años y medio predicando, comiendo con ellos, viajando en las embarcaciones de ellos y todo. Es que hay un cambio, hay una diferencia entre el cuerpo físico mortal y el cuerpo glorificado inmortal. Es que el cuerpo glorificado, el cuerpo mortal, es joven, representa de 18 a 21 años y tiene otras virtudes superiores a las que tiene el cuerpo físico nuestro. Podía aparecer y desaparecer. Y muchas otras cosas. Ahora, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre Señor Jesucristo es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando le aparece a Saulo de Tarso, el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso, cuando aparecía en diferentes ocasiones y era dicho que el Espíritu Santo les habló, era el Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesucristo, pues Cristo dijo: yo enviaré el Espíritu Santo, y también dijo que Él vendría en el nombre del Señor Jesucristo. Es que el Espíritu Santo lleva el nombre de Dios, el nombre eterno de Dios lo lleva el ángel del pacto, conforme a las palabras que fueron habladas a Moisés en Éxodo capítulo 13, versos 13 al 15 o al 16. El nombre que para muchos es impronunciable lo lleva el ángel del pacto, conforme también a Éxodo capítulo 20, versos 20 al 23. Y luego Jesucristo, cuando vino a la tierra, hablando a sus discípulos y a las demás personas que estaban allí presentes, les dice: que Él ha venido en cierto nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis.
El anticristo es el que viene en su propio nombre, usando el nombre que él se pone o que le han puesto, o que él se coloca. Pero Cristo vino en el nombre de su Padre, porque todo hijo viene en el nombre de su Padre. Y ahora podemos ver que el nombre Jesús, esa es la traducción al español que tenemos, es el nombre humano de Dios para llevar a cabo la obra de redención, la obra de salvación, en donde el ser humano obtiene, se hace realidad en su vida el perdón de los pecados y queda limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, porque se acogió a la amnistía del reino de Dios, otorgada por Dios para toda la familia humana. En las diferentes naciones, cuando pasa el plazo de la amnistía que fue dada, una persona puede llegar, si era para entregar armas de fuego, puede después llegar, unos días después, decir: yo tengo aquí un arma de fuego que quiero entregar. Muy bien, vamos a ver dónde la consiguió, cómo la consiguió. No, pero yo la quiero entregar voluntariamente. Pero ya pasó la amnistía. También puede ser el caso que tenía una deuda de impuestos que no había pagado al gobierno de alguna clase de impuestos por alguna causa, y después que pasó ese tiempo de la amnistía, puede venir la persona: quiero saldar la cuenta mía, yo debo, digamos, $5,000. Muy bien, $5,000 más los intereses de tal fecha hasta acá es tanto. Pero es que habían dicho que se iba a pagar solamente el principal, pero eso era en ese lapso de tiempo de amnistía que se dio. Ya pasó el tiempo, ahora tiene que pagar completo o esperar otro tiempo, y en ese lapso de tiempo le pueden embargar todas las propiedades que tenga, porque tiene una deuda con el gobierno. Y si no hay ninguna otra ocasión, sigue aumentándose su deuda. Y así sucede con las personas que no aprovechan una amnistía que es otorgada por el gobierno de su país. Y así también sucede con los que no aprovechan la amnistía del reino de Dios, en donde son perdonados al acogerse a esa amnistía del reino de Dios, en donde obtienen el perdón y son limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, y su cuenta delante de Dios está limpia. Queda todo bien con Dios para vivir en el reino de Dios con Cristo, con Jesucristo nuestro Salvador. Así es que el lapso de tiempo de la dispensación de la gracia es el tiempo de la amnistía
del reino de Dios para todos los seres humanos. Y el que no la aproveche tendrá graves problemas. Algunas personas, dice la Escritura, que pensarán que el día del Señor se tarda. Pero el apóstol Pedro dice que el día del Señor no se tarda, como algunos lo dan por tardanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 en adelante dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un tiempo que ha dado Dios, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y obtengan la salvación de vida eterna, que es otorgada por Cristo nuestro Salvador. En este lapso de tiempo de amnistía del reino de Dios, que pronto va a terminar. Sabemos aquí que el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. En el mismo capítulo 3 de segunda de Pedro dice, el verso 15: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Para salvación del que se acoge al programa de redención, de salvación y vida eterna, que es presentado en el Evangelio de Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego, o sea, para judíos y gentiles. También nos dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario se abrió esa brecha de amnistía para la raza humana, lo cual algunas personas no han comprendido. Cuando se termine ese tiempo, ya no habrá oportunidad de salvación y vida eterna para las personas, porque ya Cristo habrá terminado su obra de intercesión en la cruz del Calvario. No habrá sangre en el propiciatorio, en el trono de intercesión, para limpiar de todo pecado a la persona, para Cristo interceder por la persona. Y ya Cristo no estará como sumo sacerdote, sino como rey. No estará como cordero, su sacrificio, sino que estará como león, o sea, como rey, como león de la tribu de Judá, en y para su obra de reclamo de todo lo que él ha redimido con su sangre preciosa, para efectuar la redención del cuerpo, que es la adopción para los hijos y hijas de Dios que se acogieron a la amnistía del reino de Dios durante la dispensación de la gracia.
la amnistía en el reino de Dios. ¿Vieron qué sencillo es? Es un tiempo maravilloso y todavía no ha terminado, pero de un momento a otro va a terminar. Va a terminar en algún momento cuando esté cumpliéndose la visión que les puede dar el reverendo William Branham de una gran carpa catedral. En ese tiempo, en algún momento, Cristo va a concluir, a terminar su labor de sumo sacerdote intercesor con su sangre ante el Padre, y se va a convertir en el león de la tribu de Judá. Va a salir del trono de intercesión. Por lo tanto, es importante, mientras hay tiempo, aprovechar la amnistía del reino de Dios. Y el que ya la aprovechó, no se vuelva a meter en problemas. Es importante estar dentro del reino de Dios, de modo que cuando se cierre ese ciclo divino y Cristo termina su obra de intercesión y ya se convierte en el león de la tribu de Judá y juez, estemos seguros ya en el reino de Cristo. Por lo tanto, aprovechen todos este tiempo de amnistía del reino de Dios. Eso es lo que anuncia el Evangelio de Cristo, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de nuestra salvación, para así todos ser reconciliados con Dios en el reino de Cristo con vida eterna. Siempre trabajando en la obra de Cristo, llevando el Evangelio de Cristo para que otros también aprovechen este ciclo divino de la amnistía del reino de Dios. Se lleva el Evangelio por amor y con amor a las demás personas. Se trabaja con amor a Cristo y amor a las personas, conscientes de la verdad del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, adelante trabajando en el reino de Cristo, ministros, colaboradores, damas, jóvenes, niños, ancianos presentes y los que están en otras naciones y los que escucharán estas palabras en alguna ocasión, sabiendo que somos embajadores del reino de Dios, del reino celestial, anunciando la reconciliación para el ser humano con Dios por medio de Cristo, nuestro Salvador. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y les use a ustedes y a mí grandemente en el reino de Cristo en este tiempo final. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y que pronto se haga una realidad la visión de la gran carpa catedral que le fue mostrada al reverendo William Branham.
y que en algún país él sabía que tenía que surgir. Por lo tanto, en algún país surgirá. En algún país donde estén conscientes los creyentes, o en algún continente donde estén conscientes los creyentes del programa de Dios correspondiente a este tiempo final. Y estén conscientes que las visiones y los sueños que Dios dio al reverendo William Branham son verdaderos y tienen su cumplimiento. Tienen que ser cumplidos esos sueños y visiones. Todo eso va a ser para gran bendición, bendición grande para el cristianismo, para el judaísmo y para todo ser humano. Así es que oramos que Dios haga conforme a como Él prometió. Podemos pedir a Dios, orar a Dios para que haga realidad esa promesa. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y así estaremos orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Él prometió. Esa palabra, esa promesa tiene que ser vivificada, hecha vida, hecha una realidad. Y serán bienaventurados y serán bendecidos grandemente todos los que estarán siendo instrumentos de Dios para la realización de esa visión. Podrán decir, como decía Jesucristo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y ese es uno de los negocios de Dios para este tiempo final. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. Y nos veremos mañana, Dios mediante. Y un saludo muy especial para el reverendo José Benjamín Pérez y su esposa allá en Jerusalén, y a todos los que están allá acompañándoles en esta ocasión. Y un saludo para todos allá. Que Dios les bendiga y les guarde. A ustedes también que están acá presentes y los que están en otras naciones. Dejo con ustedes a William Pérez con nosotros, aquí el copastor. Que Dios te bendiga y adelante. Ya Miguel ya tuvo su parte, ¿verdad? Así es que Miguel, que Dios te bendiga a ti también y a Ruth, y les use grandemente allá en Venezuela, y que en lo que falta de este año puedan hacer más de lo que han hecho en algunos años pasados. Y los años que faltan, porque no sabemos cuándo ocurrirá la transformación y el rapto, que lo que hagamos de hoy en adelante sea mayor que lo que hayamos hecho en años pasados. Cualquier persona puede pensar, pero ser mayor de lo que se ha hecho en 10, 15, 20, 30, 40 o 50 años. Bueno, Jesucristo en la cruz del Calvario hizo algo mayor que lo que había hecho en sus 33 años que habían transcurrido. Así es que la última cosa que hagamos va a ser la mayor. Y con lo último también la transformación va a ser lo mayor cuando la recibamos. Y entonces nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Así es que
siempre lo más grande es lo que corona todos los años pasados. Sin la coronación de todos los años pasados no se puede decir que se logró o que hizo algo grande. La coronación es lo que hace que sea grande. Por ejemplo, una persona que estudia 10 o 15 años y no se gradúa nunca, pues no hizo una cosa tan grande porque no se graduó, no recibió su diploma universitario o de la escuela superior. O sea, la escuela o la universidad no reconoció esa labor como para darle la corona del diploma. Así es todo así en la vida. Bueno, continuaremos mañana, Dios mediante, bajo el tema Sión, el monte de Dios. Así que sería bueno que puedan, que estudien durante hoy, durante el día y la noche de hoy, lo que pueden estudiar de ese tema para verlo mañana en la escuela bíblica de mañana, escuela dominical, porque los domingos es de estudio bíblico siempre. Y mañana veremos este tema del monte de Sión. Es un tema muy importante porque cuando se nos habla del monte de Sión, se nos está hablando del monte de Dios. Por lo tanto, es el monte más importante. Bueno, que Dios me los bendiga y les guarde y continúen pasando una tarde feliz llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador.